Hay una asociación de jóvenes constitucionalistas en Cataluña que se llama S'Acabat y es lo más parecido al Basta Ya. ¿Recuerdan ustedes lo de Basta Ya? Dice, ¿y cómo nos llamamos? Dice, pues oye, mira, basta ya, porque basta ya de seguir tragando. Pues estos chicos se han llamado S'Acabat. En los próximos días va a haber nuevos paros, nuevas huelgas, nuevas amenazas, nuevas clases clausuradas por la fuerza. De hecho, hay huelgas políticas en la universidad el 17 y el 18 de octubre. Y esta asociación de jóvenes constitucionalistas, a las que, lo hemos dicho en este programa, se les debería apoyar desde el Estado mucho más de lo que se está haciendo. Igual que los separatistas no se cortan un pelo en apoyar a los suyos, esta gente que se está jugando el tipo por defender no su libertad, sino la libertad de todos para que esto no pueda ocurrir en ningún sitio de España, pues se les debería ayudar. No sé si esa ayuda les llega o no, lo que sí sé es que esta gente no renuncia a defender su libertad y han organizado un acto precisamente para defender su derecho de ir a clase. De los derechos de otros se lleva hablando en este país desde hace 4 años. De los derechos de estos chavales no sé si muchos medios de comunicación van a hablar. Julia Moreno es la presidenta de S'Acabat, me está escuchando en Barcelona. Julia, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué es lo que vais a organizar? Explícanos qué decisión habéis tomado de cara a esas nuevas movilizaciones políticas para que no podáis ir a clase. Nosotros vamos a organizar algo tan sencillo como animar a la gente de que si quiere ir a clase puede hacerlo libremente. Esto lo organizaremos mañana en un acto en la Plaza Universidad de Barcelona a las 5 de la tarde, en el que explicaremos a la gente que a pesar de que haya gente que intente amedrentarlos, que intente intimidarlos, están en su derecho de ir a clase y que no tienen que renunciar a este derecho. Al final, en la universidad vemos que es un espacio que está ocupado por personas de tintes totalitarios que pretenden imponer su ideología, y lo que nosotros venimos a hacer es defender la libertad de cualquiera, sea como sea su forma de pensar. Entonces, lo de mañana a las 5 de la tarde en la Plaza de la Universidad, ¿has dicho? En Plaza Universidad, sí, de Barcelona. ¿Qué es? ¿Un acto para confortaros entre vosotros? Acto en el que hablaremos tanto estudiantes como profesores y explicaremos los motivos por los cuales animamos a toda esta gente a que no se quede en su casa, a que no tenga ningún miedo ni tenga dudas a la hora de tomar la decisión de ir a clase, hacer algo tan básico como lo que harían la semana que viene o lo que hicieron la semana pasada, de ir a clase con total normalidad, porque ese es su derecho. Creo que estáis haciendo esta convocatoria fundamentalmente a través de las redes sociales o grupos de WhatsApp, sí. Y por lo que tengo entendido y me han dicho, está teniendo bastante buena acogida. La verdad es que ya llevamos por el segundo grupo. El primer grupo nos quedó desbordado de gente, ya no podía entrar nadie más y tuvimos que crear un segundo grupo porque la convocatoria... ¿De WhatsApp me estás hablando? ¿Un grupo de WhatsApp? Este segundo ha sido de Telegram, que nos permite tener más gente. Animo a que todas las personas pueden encontrar el link en nuestras redes sociales para sumarse a este grupo. Y aquí es donde vamos a ir indicando todas las novedades y las acciones que vamos a ir llevando a cabo estos 2 días de huelga, que son el 17 y el 18. Creo que habéis lanzado un hashtag que es Yo voy a clase. Sí, estamos reivindicando algo tan sencillo como ir a clase, que esto debería ser lo normal, pero vemos que en Cataluña no lo es. No, en estos tiempos te aseguro que lo que estáis haciendo es revolucionario. Lo vuestro sí que es revolucionario y además difícil, porque, Julia, lo que no podemos dejar pasar por alto es que cada vez que hacéis un acto vosotros, quizá por miedo a que gente nueva se sume y pierda el miedo, van a por vosotros. El último que recordarán nuestros oyentes es cuando os asaltaron la sede o lo que pasó cuando boicotearon el acto con Cayetana y con Maite Pagazaurtundúa. En ese acto, la verdad es que tuvimos que ver imágenes muy duras en los que estas personas radicales no nos permitían acceder a la sala, pero aún así nosotros logramos nuestro objetivo y pudimos hacer ese acto porque pasamos y volveremos a pasar si es necesario en futuras ocasiones. ¿Cuántos años tienes, Julia? 21. ¿Y no tienes nadie en casa que te diga, Julia, tú haz como el resto, tú pasa? Si no se va ese día a clase, pues que no se vaya a clase. ¿Para qué te vas a meter en líos si lo único que puedes conseguir es que te insulten, te cojan manía o incluso te den una galleta?
¿No tienes a nadie que te diga esto? Al final, yo siempre lo he dicho, creo que la libertad se defiende ejerciendo la propia libertad, y creo que es necesario que la gente que estamos convencidos de ellos lo hagamos así, y aunque está yendo un día, 2 días a clase en los que no nos lo permiten, es una forma más de defender esta libertad, como digo. ¿Tienes miedo o has tenido miedo? No tengo miedo, porque somos bastante gente, porque sé que la mayoría de estudiantes catalanes no quieren secundar esta huelga, y si nos organizamos conseguiremos ser más que los que pretenden imponernos su ideología. ¿Qué ayudas recibís? Porque hay otras entidades, otras asociaciones que se nutren de todo tipo de ayudas. A vosotros, ya no digo financiera, que supongo que también tendréis los gastos, anímica, instrumental, institucional. ¿Quién os está echando una mano, Julia? Pues nosotros recibimos al final la ayuda de nuestros simpatizantes y nuestros socios son los que nos ayudan de todas las maneras, asistiendo económicamente y demás, y quiero agradecerles a todos ellos que día a día estén detrás nuestro y nos apoyen. ¿Y el profesorado, el rectorado, la universidad? La universidad siempre pasa de perfil, eso lo hemos visto siempre, y nosotros seguiremos reclamándoles que estén al lado de los derechos de los estudiantes. ¿Nosotros cómo te podemos ayudar, Julia, desde radio? Pues con la difusión que nos hacéis, explicándoles a los oyentes todo lo que hacemos, es la mejor forma de ayudarnos a que lleguemos a un público mucho más amplio. Si te parece, en nuestras cuentas en las redes sociales que tenemos en Es la Tarde de Radio, vamos a colgar toda la información para que la gente también, no solo los que puedan servirse de forma útil, estudiantes en Cataluña, lo hagan, sino también que se entere la gente de lo que está pasando en Cataluña, y que se entere también los partidos políticos, las instituciones de lo que está pasando en Cataluña. Cómo hay una asociación, que creo que es la única asociación constitucionalista de la universidad, Julia. Efectivamente, somos la única asociación de gente joven constitucionalista aquí en Cataluña. Esto sí que es ir a contracorriente. Que hay una asociación que ha decidido con el hashtag, fíjense, la cantidad de veces que han salido en televisión todos los que los viernes han decidido no ir a clase. Que no tiene nada que ver con lo que les estoy hablando, pero miren que no hemos contado veces en los medios de comunicación, Friday for the Future, no voy a clase por el tema del cambio climático. Bueno, pues aquí ya no son viernes por el futuro, sino de lunes a viernes por el presente. Hay unos chavales que han colgado un hashtag yo voy a clase, y les aseguro que es mucho más difícil lo que hacen ellos que lo que hago yo cómodo desde este sillón y desde este micrófono aquí en Madrid. O sea, el valor es el que tiene esta gente, y solamente por el hecho de lo que están haciendo deberíamos apoyarles, algunos anímicamente, otros teniendo nuestro respeto y otros dándoles el respaldo que se merecen, y otros dándoles la protección que se merecen. Porque no puede ser que esta gente sea a la que se agrede impunemente. Porque luego cuando les agreden, no sé qué es lo que sucede después, si hay detenciones o no. Bueno, sí, nosotros tuvimos la semana pasada un juicio contra 3 personas que nos agredieron en 2016 y estamos a la espera de la sentencia. Al final esta gente, todos los agresores, nosotros lo hemos dicho siempre, se tendrán que ver ante un juez. Bueno, pues ojalá que la sentencia en este caso sea favorable, porque recordamos lo que le hicieron a aquel chaval y la paliza que le pegaron. Más que nada, os utilizan a vosotros, tenéis la sensación de que os utilizan a vosotros para infundir miedo al resto, que nadie se atreva a levantar su voz, aunque como esta profesora decía, que ideológicamente podía pensar lo mismo de lo de la sentencia y de lo de los presos, pero es que ella quería dar clase y sobre todo que no hubiera otro que le obligara a dejar de dar clase porque se le había puesto en las narices. Sí, aquí hay unos matones que si las cosas no salen como ellos quieren, actúan con violencia. Lo hemos visto en otras ocasiones y esta profesora es un ejemplo más de lo que aquí comentamos. Julia, si de aquí al 17-18 de octubre volvéis a necesitar ayuda y en los días posteriores solamente tenéis que llamarnos y os daremos voz
para contar lo que estáis haciendo, que yo creo que merece la pena. Y, por supuesto, agradecéroslo. Muchas gracias. No, gracias a ti, Julia Moreno, presidenta de SACABAT. Un abrazo muy fuerte para ti y para todos tus compañeros. Un abrazo, buenas tardes.